creo que todos los que estamos acá esta mañana, comenzando desde mi persona, hemos tenido dudas en alguna etapa de nuestra vida de la salvación, del perdón de Dios, de la presencia de Dios, y podemos agregar un montón de cosas más, del amor de Dios, de los cuidados de Dios, de la provisión de Dios. El título de este mensaje de esta mañana se llama Batallando con la duda. Porque, hermanos, una de las armas favoritas, o yo diría que es el arma favorita de Satanás, es atacarnos con la duda. Es su arma favorita. Así cayó Adán y Eva. Les hizo dudar de Dios y el pecado entró en el mundo. Porque la duda siempre nos trae debilidad espiritual. La duda siempre paraliza nuestra fe. La duda siempre nos hace perder la seguridad, nos hace perder confianza en las promesas de Dios. ¿Sí o no? Solo yo. Eso hace la duda. Y eso es lo que hace Satanás. ¿Verdad? Atacar nuestra mente con la duda. Y un ejemplo bíblico es Juan el Bautista. Ya lo arreglaron. Pasarnos por acá, como decía, batallando con la duda. Pueden buscar primera de Juan, capítulo 3, versículo 19 al 23, que es el texto que vamos a estudiar esta mañana, continuando con este estudio de primera de Juan. Pero Juan el Bautista, el mismo que vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús. Imagínense ese cuadro, usted ha leído muchas veces este relato bíblico. Cuando Juan vio al Espíritu Santo descender sobre Jesús, y no solamente lo vio descender, sino que escuchó la voz del cielo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista escuchó estas palabras. Días después vemos a Juan encarcelado por el rey Herodes. Y en medio de ese encierro y ese sufrimiento que estaba viviendo Juan el Bautista como humano, Juan manda a preguntar a Jesús lo siguiente. Él manda a preguntar y dice, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Una pregunta. Eso me dice que Juan el Bautista tenía dudas. Estaba dudando. ¿Sí? Juan el Bautista, el heraldo del Señor, el mismo que Jesús mismo dijo de él que no había profeta más grande que había nacido que Juan. Ese hombre fiel, ese hombre con convicciones muy claras, batallando con la duda. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y yo quiero que escuchemos cómo el Señor responde a la duda de Juan. Porque el Señor no le responde o no le responde reprendiéndole, tampoco lo regaña. Al contrario, el Señor Jesús le responde con hechos y le manda a decir a Juan, Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados. Esa fue la respuesta de Jesús a esa inquietud, a esa duda que tenía Juan. ¿Y sabes qué significa esta respuesta del Señor? Que Jesús entiende cuando usted y yo dudamos. Él lo entiende, Él lo comprende. Y en lugar de rechazarnos, nos muestra su fidelidad, nos muestra su comprensión. Hermanos, todos lidiamos con la duda. Aquellas dudas que son generadas por circunstancias adversas a nuestra vida, por circunstancias propias de nuestra desobediencia también. Y todas estas situaciones, todas esas incertidumbres
generan desconfianza, generan confusión, genera incertidumbre, genera la duda de que si Dios está o no está de mi lado. Pero la duda llega. El punto es que no debe quedarse con ella cuando llega. Aún los creyentes más maduros tenemos momentos de lucha interna como la tuvo Juan el Bautista. Porque cada día el enemigo lanza pensamientos de dudas sobre nosotros. Todos los días lanza pensamientos, dardos de fuego, como dice Efesios. ¿Será que Dios, dice Satanás, será que Dios no te perdonó, Juan? ¿Será que Dios se olvidó de usted en este momento? ¿Será que Dios no está cumpliendo las promesas de su palabra? Y si esa promesa no es para usted, Juan. Y entonces, en vez de seguir peleando la buena batalla de la fe, como le dice Pablo a Timoteo, porque Timoteo también enfrentó la duda, en lugar de pelear la batalla de la fe, nos enfocamos en las dudas. Nos enfocamos en los problemas. Nos enfocamos en las adversidades. Nos victimizamos muchas veces en lugar de levantarnos y adorar a Dios y servirle con fidelidad. De venir a la iglesia, adorarle a Él. De salir de la iglesia para hacer lo que acabamos de cantar, una luz que brilla en la oscuridad. Pero cuando la duda nos domina, no vamos a hacer una luz en la oscuridad. No vamos a hacer que la luz del Señor, del que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, pueda brillar, porque estamos dudando de Él. Por la circunstancia que sea, por la situación que sea. Entonces, ¿qué hace Satanás? Él usa la duda. Por eso Juan toma su tiempo para abordar este tema, para enseñarnos esta mañana a usted y a mí a cómo enfrentar esa batalla contra la duda. No desde las motivaciones o las emociones, no desde ese punto de vista, sino desde la verdad de Dios. La verdad de Dios es la que nos dice cómo usted y yo vamos a batallar contra las dudas. Juan 3:19 dice lo siguiente, leemos el 19 al 23. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y dice, y Él sabe todas las cosas. Él sabe todas las cosas, tuyas, mías. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha mandado. Yo quiero compartir 3 pensamientos esta mañana a la luz de este pasaje. 3 características peligrosas de la duda. Y la primera es que la duda se enfoca en nuestras fallas. Juan dice en el versículo 19, y en esto conocemos que somos de la verdad. Y la palabra clave de toda esta enseñanza que está en este texto es y aseguraremos. Esa es la palabra clave. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Contexto, Juan acaba de terminar de desafiarnos en los versículos anteriores
a amarnos unos a otros. ¿Recuerdan este mensaje? Juan nos desafiaba a amarnos unos a nosotros, no de labios solamente, sino con hechos y verdad. Nos ha confrontado también en los versículos anteriores, nos ha confrontado también de los problemas, de las motivaciones, de las actitudes que muchas veces tenemos, como las tenía Caín, y él puso el ejemplo de Caín. Y después de confrontarnos con eso, Juan, anticipándose a lo que muchos de nosotros podríamos pensar, bueno, yo no estoy amando como debería. Después de leer los versículos anteriores, bueno, yo no estoy amando como debería. Yo soy culpable de ser un hombre, una mujer, un creyente de indiferente, como lo era Caín. Una persona que odiaba, que era indiferente con su hermano. Quizás está luchando, ¿será que no soy realmente cristiano por todo lo que Juan ha dicho en los versículos anteriores? Y Juan sabe esto. Y por eso en los versículos que hemos leído, él cambia entonces su enfoque. Y aquí la palabra clave es, como decíamos, aseguraremos. Esta palabra significa convencer, significa afirmar, significa tranquilizar. Eso es lo que significa esta palabra. Juan no está escribiendo para meternos dudas a nosotros, sino para lo contrario, disiparla. Él quiere que encontremos paz. Él quiere que estemos seguros delante de Dios. Usted sabe que algo interesante es que en los tiempos de Juan, hablar del corazón era hablar de la conciencia. Y muchos de nosotros sabemos lo que es tener una conciencia sensible, lo que es tener una conciencia que a veces nos acusa, ¿sí o no? Incluso cuando ya Dios nos perdonó, ahí esa conciencia nos continúa acusando. La conciencia es útil, por supuesto que sí. Porque es a través de la conciencia cuando el Espíritu Santo nos señala que estamos haciendo lo malo, lo equivocado, que estamos confrontando al Señor, que estamos pecando contra el Señor. Es útil, por supuesto que sí, la conciencia. Nos señala cuando estamos desviándonos del camino del Señor. Nos señala cuando estamos haciendo algo indebido. Pero también la mente nos puede confundir muchas veces. Y eso es lo que Juan quiere aclarar aquí. Hermanos, cuando tu corazón te condena, recuerde que Dios es más grande que tu corazón. Ese es el pensamiento que Juan quiere recordarnos aquí. Él conoce, nuestro Dios conoce toda la verdad. Él sabe todas las cosas, dice Juan. Él sabe, Él conoce todas las cosas. Él ve más allá de tus emociones. Él va más allá de nuestras dudas, de nuestras caídas. Él va más allá de nuestros sentimientos cambiantes. Él sabe si eres de Él. Dios lo sabe. Él conoce, en otras palabras, toda la verdad. Tal vez esta semana fallaste a Dios. Tal vez no amaste como debías. Tal vez tu conciencia te está acusando. Pero si tú estás en Cristo, si crees en su nombre, si anhelas vivir en obediencia y lo estás haciendo, entonces puedes descansar en esta verdad. Dios es mayor que tu corazón. Dios es mayor que tu corazón. Y Dios no duda de lo que ha hecho en usted. Juan entendió que a veces los creyentes podemos luchar con la certeza de la salvación, que luchamos con la benevolencia de Dios, que luchamos con su amor. Ahora, ¿qué cosas nos pueden hacer dudar de nuestra salvación? Bueno, los pecados
los pecados pasados pueden hacer que dudemos. Aunque Cristo ya nos perdonó, muchas veces seguimos arrastrando la culpa, arrastrando recuerdos, arrastrando errores, momentos que desearíamos borrar. Ya Dios nos perdonó, ya nos pusimos en cuenta con Él, ya confesamos nuestros pecados, ya recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador y vivimos la vida cristiana y volvemos a caer y nos equivocamos y vamos a Él y le decimos: Señor, perdóname porque te ofendí, perdóname por este pecado que cometí. Y el Señor dice en su palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y seguimos en la mente dudando de su perdón, arrastrando los errores, los pecados. Pero permítame recordarle esta mañana, hermanos, lo que está bajo la sangre de Cristo ya no tiene poder de condenación. ¿Entiendes? ¿Qué dice Romanos 8:1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que la sangre del Cordero ha limpiado con su sangre. Las personas que han sido limpias con la sangre del Cordero ya no están bajo condenación. Pecados pasados nos hacen dudar de nuestra salvación. Inestabilidad emocional. Cuando enfrentamos pruebas continuas, pérdidas o enfermedades, se duda muchas veces de la cercanía de Dios, ¿no es cierto? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Será que me ha dejado? Las caídas en pecado. El enemigo, hermanos, es experto en esto, ¿sabes? Cuando tropezamos, él lo que primero hace es susurrarnos a los oídos nuestros, a nuestra mente, y dice: ¿ves? ¿Ves? Te lo dije, no eres cristiano de verdad. ¿Qué clase de creyente hace eso que acabas de cometer? Pero la Biblia responde a esta duda: el justo cae 7 veces y se vuelve a levantar. ¿Qué responde la Biblia? Que podemos levantarnos cuando caemos. Hermanos, escuche esto bien. La caída no define nuestra identidad. Lo que define nuestra identidad es la gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios que te tiene esta mañana acá. Es la gracia de Dios que te da la seguridad de una salvación eterna. No es lo que tú hagas, es la gracia de Dios. Que en el pasado te buscó, te perdonó. Y yo no sé cómo ha sido ese trayecto de tu vida. Cuántas caídas ha tenido. Pero en ninguno de esos momentos te ha abandonado. La sequedad espiritual, cuando te alejas de Dios, cuando dejas de orar, cuando dejas de leer su palabra por un tiempo, sin embargo, Dios permanece fiel, aun cuando nosotros no lo somos. Aún en la sequedad espiritual. ¿Qué otra cosa nos puede hacer dudar de la salvación? Por supuesto que las falsas enseñanzas sobre la salvación. Hay quienes enseñan que pueden perder la salvación. Y yo pensando un poco en esto, en cómo esas personas enseñan la teología de perder la salvación. Eso es como si usted fuera, ¿verdad?, al cajero automático, inserta la tarjeta para sacar dinero y anota el PIN. Te equivocaste, no recordás el PIN y lo vuelves a hacer lo vuelves a hacer 2 veces, 3 veces y el cajero te traga la tarjeta. Se desactiva por ese error. Así a veces es la salvación para muchos. Que los errores, los pecados, las caídas hacen que el creyente pierda la salvación.
Pero mira cómo responde Juan a esta inquietud. Él lo responde así en el versículo 20. Mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hermano, hermana, hay un corazón más alto que el tuyo, el de Dios. Y ese corazón conoce toda la verdad. Toda la verdad tuya la conoce. Dios conoce de tus fracasos. Antes cantamos un canto, creo que era en Tumbas y Jardines, que ahí en los fracasos, en las caídas, ahí estaba el Señor. Dios conoce, estuvo ahí en tus fracasos. En tus victorias también ha estado. Dios siempre ha estado. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué significa esto? Justificados, palabra importante entender, es declarado justo. Usted es una persona culpable, que yo soy una persona culpable, pero que Dios nos declaró justos por medio de la fe. Y por esa declaración, por medio de la fe, nosotros tenemos paz para con Dios. Y el medio de poder obtener esa paz para con Dios fue Jesucristo. Dios ya sabía lo peor de ti cuando te salvó. En otras palabras, éramos culpables, pecadores. Ya Dios conocía tu historia de vida, tus pecados pasados, presentes y futuros. Y aún así, Él decidió darnos salvación cuando nosotros pusimos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Así que nada, escuche, nada de lo que el enemigo diga te va a sorprender a Dios. Nada. No hay chisme del diablo. No hay ningún chisme del diablo que Dios no conozca acerca de ti. La Biblia dice que el diablo es el acusador permanente, pero no hay nada que el diablo venga a decirle a Dios que Dios no conozca de usted. Ya Dios todo lo sabe. Dios sabe dónde estuvo ayer. Él sabe qué hizo la semana pasada. Él sabe lo que usted está planeando hacer mañana. Él sabe de lo que está pensando ahora mismo. Usted ahí sabe lo que está pensando de usted. Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Ahora, Juan no está sugiriendo que la omnisciencia de Dios minimiza nuestro pecado. Por supuesto que no. Tampoco está diciendo que ignoremos nuestra conciencia cuando nuestra conciencia nos acuse, sino que nos hace un llamado más bien a admitir y a confesar nuestros pecados para poder ser restaurados a la comunión con Dios, porque todos los días nos equivocamos. Cada vez que tu conciencia te señale algo mal, es buscar a Dios y pedirle perdón. Así que nuestro futuro en el cielo no está en peligro, porque Cristo nuestro Salvador nos ha perdonado. Esta es una verdad, escuche, esta es una verdad de la Biblia, no es una duda. Dios nunca escribe nada en su palabra que nos pueda generar alguna inquietud, alguna duda. Entonces, un consejo práctico para usted. Consejo práctico. Escribe un versículo que te recuerde la gracia de Dios y léalo en los momentos de dudas. Recomiendo Efesios 2, 8 al 9. Escríbalo, memorícelo. Y cuando la duda viene, lea Efesios 2, 8, 9. Téngalo en su mente, porque en tu mente es que el diablo va a atacar. Y si usted no memoriza la palabra de Dios,
Si usted no memoriza las promesas de Dios, ¿con qué la va a contraatacar? Tienes que tener en la mente la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Así que, hermanos, contrarrestre la mentira, la duda con la palabra de Dios. Segunda característica peligrosa de la duda, hermanos, es que la duda debilita nuestra confianza. Versículo 21 dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí es que si usted y yo ya hemos tratado con el pecado, si ya nos hemos puesto a cuentas con Dios, si hemos confesado, si hemos confesado y corregido, entonces, dice Juan, podemos acercarnos con confianza a Dios. Como dice Hebreos 4:16, podemos acercarnos al trono de la gracia de Dios confiadamente. No huimos de Dios, más bien corremos hacia Dios. Porque Él nos ha aceptado a nosotros a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahora, aquí la palabra confianza significa transparencia delante de Dios. Eso es lo que significa la palabra confianza, transparencia. Juan está diciendo: no escondamos nada. Abre tu corazón, sé honesto con Dios y verá cómo esa confianza va a crecer en usted delante de Dios. Transparencia delante de Dios. Como decía anteriormente, como ya Dios conoce todo, pues debemos tener esa transparencia delante de Dios cuando vamos a Él. Juan está diciendo: no esconda nada. Abra tu corazón delante de Dios. Hermanos, mientras la transparencia delante de Dios crece, ¿sabes? Las dudas acerca de Dios se van a ir disipando. Mientras usted tenga transparencia delante de Dios, cuando digo transparencia, no solamente es la confesión de pecados, estamos hablando de una relación, de una comunión cercana con Dios, como un amigo, teniendo relación íntima con el Señor a través de su santa palabra y poder decirle: Señor, tú conoces mi entrada y mi salida. Y esa transparencia se va transformando en una confianza genuina delante de suyo, delante de Dios. Y mientras esa transparencia, delante de Dios va a ir creciendo y creciendo conforme usted se relaciona con Dios a través de la Biblia, pues, hermanos, las dudas van a ser disipadas. Dios va a hacer ese escudo, el escudo de la fe, el cual podemos apagar los dardos de fuego del maligno, que dice Efesios. Hermanos, nuestra confianza no se basa en si tuvimos una buena semana espiritual, sino en el hecho de que Dios nos ha invitado a acercarnos a Él en cualquier momento. Tú puedes haber tenido una excelente semana espiritual, valga la redundancia, esta semana. Pero si dentro de esa semana buena espiritual que tuviste, y digo tuviste en el sentido de portarse bien, hacer las cosas correctas, ¿verdad? Y que usted dice: bueno, esta semana hice lo mejor para el Señor. Pero si eso no está, como le dijera, permeado a través de una comunicación o comunión con la palabra de Dios, en realidad no es una falsa confianza. Porque la confianza la da la palabra de Dios, la comunión con Dios. Así que, hermanos, la confianza no se basa en si tuvimos una buena semana, sino en el hecho de que Dios nos invita a acercarnos a Él cada momento. Satanás vendrá a decirte: Dios ya no quiere saber nada de ti.
pero tú le puedes responder con la verdad de Dios. Dios ya sabía todo y aún así me llama a la comunión con Él. Dios es más grande que nuestro corazón lleno de preocupaciones. Él nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Ahora, el diablo muchas veces agrega lo siguiente: ok, ya estás en comunión con Dios, pero nunca vas a tener lo que quieres. Dios no va a responder tus oraciones. Muchas veces el diablo es así. Dios no va a responder lo que quiere. Vayan al versículo 22, que dice Juan. Juan 3:22, primero es Juan. Y él dice, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Léalo nuevamente. Y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de él. Porque guardamos sus mandamientos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos todas las cosas que son agradables delante de él. Sabes que a primera vista parece que la oración o este pasaje bíblico o la oración misma es un trato o un convenio que hacemos con Dios. Obedece y Dios te da lo que quieres. Así lo podemos ver este pasaje. Obedece, guarda tus mandamientos y Dios te dará todo lo que quieres. Pero no es así. Dios no es un dispensador de bendiciones por nuestro comportamiento. ¿Sabías eso? Si eso fuera verdad, nuestro motivo para vivir por Cristo sería mero interés. Si fuese así, si lo entendemos así. Un Dios que da cosas buenas a los cristianos que cumplen con las reglas y cosas malas a los que no. Eso es lo que podríamos decir en este pasaje. Cuando comparamos este texto con las Escrituras, entendemos que en una relación profunda con Dios, nuestras peticiones empiezan a alinearse con su voluntad y empiezan a tomar forma de Dios. ¿Me comprenden? Lo repito. Si fuera verdad lo que acaba de decir anteriormente, un Dios que da cosas buenas a los cristianos, que cumplen con reglas y hacen lo que Él dice, y cosas malas a los que no. No, hermanos, no es así. Cuando entendemos que en una relación profunda con Dios, nuestras peticiones empiezan a alinearse, ¿verdad? Entonces empiezan a tomar nuestras peticiones o nuestras oraciones cambian. Ya no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que Dios quiere en mi vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es lo que Dios más desea que nosotros le obedezcamos? Si no es que usted y yo podamos conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Cuando estamos en ese proceso de transformación a la imagen del Señor y estamos en una verdadera comunión con Dios, mis peticiones no van a ser lo que yo quiera, no van a ser egoístas, no van a ser pensando en mis beneficios, sino van a ser pensando
en la voluntad de Dios, en lo que Él quiere para mí, en lo que Él quiere para usted. Esa es la gran diferencia, hermanos. Eso es exactamente lo que Juan está diciendo aquí. Por eso, al orar, nuestro corazón debería decir, como el Señor Jesús lo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermanos, Dios es bueno con todos. Dice la palabra de Dios que Él hace salir el sol a justos e injustos, hace llover sobre justos. Dios es bueno con todos. Pero cuando usted y yo nos conformamos nuestra vida o alineamos nuestra vida a la palabra de Él, a su voluntad, Él se complace. ¿Y sabe por qué se complace? Porque mis peticiones van a estar centradas en Él y no en mí. Señor, yo quiero este carro nuevo. Yo quiero este carro nuevo. Estoy haciendo tu voluntad. Estoy yendo todos los días a la iglesia. Estoy leyendo la Biblia todos los días. Pero yo quiero este carro nuevo. Yo diría que esa persona no está entendiendo. Porque puede ser que financieramente no tenga los recursos para hacerlo, pero yo quiero un carro. Pero cuando yo estoy alineando mi corazón a Dios, Señor, yo quiero que tú me des un carro para usarlo para ti, para usarlo para el reino tuyo. Si Dios lo da, qué bueno. Y si Dios lo provee, úsalo para el reino de Él. Pero, sinceramente, hablaba un día con unas personas que generalmente nuestras peticiones de oración siempre están basados en mi familia, en mis necesidades, en las necesidades de mis hijos, en las necesidades de mis familiares, y oramos por todo eso. Y lo que menos oramos es por las necesidades de los hermanos en Cristo, las necesidades de la iglesia o las necesidades de un mundo perdido. Hay algo que no está bien. Hay algo que no se está alineando a los deseos de Dios, a la voluntad de Dios. Yo te desafío, hermano, esta mañana, a que busque a Dios de una manera transparente. Dios te mostrará la voluntad de Él para tu vida. Y vas a ver que tus deseos, tus peticiones de oración van a ser conforme a lo que Dios te hable a través de su palabra. Contraataque los dardos de duda y el engaño con las verdades de las promesas de Dios. ¿Sabes? La duda dice: Dios no te escucha. La verdad dice: Dios cuida de ti. 1 Pedro 5:7. La verdad, la duda dice: Dios no te ama. La verdad dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La duda dice: Dios no está interesado. La verdad dice: aún los cabellos de tu cabeza están contados. Eso dice la verdad. Entonces, un consejo práctico para usted esta mañana: haz un examen personal cada semana. ¿Hay algo que debo confesar? Medite sobre eso. ¿Estoy caminando en la luz? Consejo práctico. Y lo digo por lo siguiente, hermanos. El 90% de una congregación, de cualquier congregación, no estoy hablando de esta, cualquier congregación, según las estadísticas, el 90% de una congregación no lee la Biblia cada día. El 90%.
al reflexionar sobre estas preguntas, piense usted si está dentro de ese 90%. Y si estás dentro de ese 90%, te invito a cambiarlo. Estamos llenos de cosas, ocupaciones, preocupaciones. Por eso estamos estresados, preocupados. Emocionalmente andamos débiles, de dudas, carácter alterado, problemas, situaciones, pecado, confusos, buscando más las cosas del mundo que las cosas eternas. Eso es una respuesta que no hay tiempo con Dios. Estás perdiendo lo mejor. Estás perdiendo lo mejor. Nada de lo que este mundo te ofrezca tiene valor eterno, acuérdate. Nada. Usted dice, Juan, pero es que yo no tengo una hora para sentarme a hacer un devocional. No estoy hablando de una hora. Estoy hablando de un tiempo reflexivo con la palabra de Dios. A leer un pasaje, a leer un versículo, a reflexionarlo, a meditarlo, a orarlo. El Señor, quiero esto para mí. Ayúdame a vivirlo este día. De eso estoy hablando. No estoy hablando de leer 3, 4 capítulos diarios de la Biblia. No estoy hablando de eso. Unión con Dios, intimidad con Dios. Orar a Dios. Ore la Biblia. Ore la Biblia. Los miércoles muchas veces hacemos esto aquí en Casa de Oración. Oramos la Biblia. La Biblia tiene mucho que decirnos para orar. Así que, iglesia, hermanos, Dios conoce todas las cosas. Y usted sabe que Dios sabe si tienes un tiempo con Él diariamente. La última característica peligrosa de la duda es que la duda oscurece la claridad del Evangelio. Y este es su mandamiento, versículo 23, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha dado. ¿Sabes? Este pasaje bíblico nos habla de la simplicidad del Evangelio. Creer en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo. La palabra aquí, creer, está en una acción pasada, donde usted entendió el Evangelio y lo colocó como su confianza en la vida. Colocó su confianza en Jesús, colocó su vida en la muerte y resurrección del Señor. Es decir, no somos salvos una vez y otra vez. La salvación es un evento que ocurrió cuando usted y yo pusimos nuestra fe en Jesucristo. Pero amarnos unos a otros es un mandamiento presente, no es pasado, es presente. Es una demostración de nuestra nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. El amarnos los unos a los otros. En otras palabras, no hacemos buenas obras para convertirnos en cristianos, pero hacemos buenas obras porque somos cristianos, que es diferente. La duda complica lo que el Evangelio ha simplificado. La duda agrega otras reglas, arregla penitencias, arregla condiciones, méritos, favores, oraciones, rituales, tradiciones, ceremonias y más cosas. La salvación es reconocer que soy pecador, confesar mis pecados, creer que solo Jesús puede darme salvación y recibirle en mi corazón. Esa es la simplicidad del Evangelio.
Por eso Juan 3, 16 al 18 dice, pasaje muy conocido, pero ampliándolo al versículo 17 y 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree, al que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, usted y yo, sea salvo por él. El que en él cree, nuevamente dice Juan, no es condenado. Pero el que no cree, el que rechaza creer en Jesús, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La salvación es reconocer entonces que soy pecador, confesar mis pecados, creer que solo Jesús puede darme salvación y recibirle en mi corazón. Esa es la simplicidad del Evangelio. Pero el vivirlo, una vez que usted haya creído en él, lo demuestra amando a los demás. ¿Entendió? Se demuestra amando a los demás, a los hermanos en Cristo y al mundo perdido. Ahí se demuestra el amor de Dios. Ahí se demuestra que somos hijos de Dios. En conclusión, Dios no rechaza al creyente que duda. Él lo llama a confiar en que Él es más grande que tu propia culpa, más grande que tus emociones, más grande que tu propia historia. Dios es más grande. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios por el cual usted y yo debemos vivir agradecidos con Él, motivados para servirle a Él en agradecimiento, no para buscar una salvación o para merecer la entrada al cielo, no, por agradecimiento, por amor a Él. Él es más grande que tus emociones, más grande que tu historia. Dios ya sabe todo de usted. Dios siempre está disponible. Dios ya está satisfecho con su Hijo Jesucristo, con el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, contrarrestre la duda con la verdad de Dios. Ese es el mensaje de Pablo para usted y para mí esta mañana. Contrarrestre la duda con la palabra de Dios, con la verdad de Dios. Y al contrarrestarla, que sea la palabra de Dios la que te motive, la que te anime, la que haga que tu vida sea diferente, la que haga que tu vida brille en este mundo de oscuridad. Ayer por la mañana compartía con el grupo Años Dorados un pasaje bíblico que dice en Isaías 46, 4 dice, y hasta la vejez yo mismo, palabras de Dios, dice, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas, dice, os soportaré yo. Yo hice, y yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Y les decía a los hermanos y les digo a ustedes esta mañana, que ese Dios que dice, yo hice, yo soportaré, yo guardaré, es el Dios que ha estado en todas las etapas de nuestra vida. Dios ha estado en todas las etapas de nuestra vida. Yo hice en el pasado, desde que estaba en el vientre de su madre, ahí estaba el Señor con usted. La presencia de Dios estaba con usted. Yo hice. Yo llevaré, presente. Ahí está el Señor, llevándonos, soportándonos, como dice, guardándonos, como dice. Sabes, hermanos, como decía ayer a la mañana, la vida está llena de etapas, ciclos, adversidades, situaciones difíciles, victorias, triunfos, fracasos, derrotas. Así está la etapa de la vida de nosotros. Pero hay una cosa que
no es inalterable. Hay algo que permanece inalterable, perdón, y es la presencia de Dios en todas las etapas de nuestra vida. Si estás caído, la presencia de Dios está. Si estás en victoria, la presencia de Dios está. Si estás en pecado, la presencia de Dios está, pero está así, como dice la Biblia, extendiendo su brazo para que usted se tome del brazo y se levante. Dios es bueno. ¿Verdad que vale la pena entonces? Si vamos por mal camino, ¿verdad? Si estamos en mal camino, ¿verdad que vale la pena tomarse de la mano? Porque Él hizo, Él hace, Él soporta, Él guarda. Ese es el Dios. Entonces, ¿un Dios así va a poner duda en tu corazón? No, es el diablo, porque siempre el diablo va a ir en contra de la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios está aquí para poder contrarrestar esas dudas. Vemos. Padre,